3, 2. ¿Me puedes regalar tu nombre, por favor? Y, bueno, ¿qué estás haciendo ahora, no? Ok, soy Rocío Gallegos, soy periodista y cofundadora de La Verdad y formo parte también de la red de periodistas de Ciudad Juárez. Rocío, cuéntame un poco. Ciudad Juárez es una ciudad verdaderamente compleja en muchos niveles. ¿Qué implica hacer investigación, sobre todo de las empresas y cómo las empresas violan derechos humanos de los trabajadores en un contexto en donde la violencia ya no solo es una violencia laboral, sino que es física, es una violencia muy transversal y que impacta en todos los niveles de la vida cotidiana de las personas forenses? Bueno, y yo creo que es un desafío muy grande. El reto mayor es contar lo que ocurre, contar la verdad, por varias cosas, ¿no? Primero, por cuestiones de que no hay acceso a la información. Es muy difícil tener acceso a información de lo que ocurre hacia el interior de las empresas y también porque existe una serie de opacidad en toda esa información que debería ser pública y que el gobierno debería de tener a disposición de los ciudadanos sobre la operación y revisión de empresas. O sea, no se tiene acceso, se protege. Lo vimos mucho cuando ocurrió el COVID, cuando tuvimos la pandemia. La mayoría de los brotes se estaban presentando al inicio de esto en Ciudad Juárez, dentro de empresas industriales, en plantas industriales, y se protegía. El gobierno tenía miedo de decir que había brotes, cuidaban cómo nombrar eso, entonces es muy complejo. Y la otra es también la cuestión de seguridad, porque contar esas historias ponen y exhiben a un poder que es el poder económico, y eso tiene consecuencias fuertes. ¿Por qué? No solamente se pone en riesgo a una fuente, que en este caso pueden ser trabajadores, pueden ser familiares de trabajadores, pueden ser proveedores, pueden ser incluso inspectores de gobierno que tienen acceso a plantas, a instancias industriales o empresas. Entonces ese es uno de los grandes desafíos, yo creo, contar la verdad de lo que ocurre dentro de una industria. ¿Por qué somos importantes los periodistas para narrar justo las violaciones a los derechos humanos de las empresas hacia las personas ciudadanas, sobre todo en una población en donde consideramos que es el gran pilotaje de la industria de la manufactura del país? ¿Qué podemos aportar a la ciudadanía? Yo creo que es bien importante, primero que nada, para que la gente que participa en esos procesos sepa y conozca sus derechos. Segundo, esté informada para que pueda defenderse. Tercero, también es las consecuencias de la operación de esas industrias en la comunidad donde tú vives. Y qué tanto deja, qué tanto impacta y qué tanto daña, qué tanto beneficia realmente a tu vida, a tu comunidad y prácticamente al ambiente. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en los últimos años, donde se ha documentado el daño que tiene al medio ambiente la operación de este tipo de empresas que se dan y que, bueno, creo que ahí radica el poder que tiene el periodismo, que documenta las violaciones a la ley, que documenta violaciones a derechos humanos, que documenta cómo no se están haciendo las cosas como debe de ser y que documenta la corrupción que existe en este tipo de empresas y donde se hace pues un trabajo coludido con instancias de gobierno. Ustedes acaban de publicar un reportaje impresionante respecto a cómo el gobierno cede un terreno a una empresa de maquila, ¿no? A uno de los grandes maquiladores, de los grandes manufactureros de Ciudad Juárez, perdón, incluso se le reconoce como uno de los grandes piloteadores de la manufactura en México.
¿Cómo ha ocurrido esto? Es una cosa frecuente? ¿Qué pasa cuando un medio tan valioso como el de la verdad publica una información tan relevante como es el regalar recursos públicos, recursos que debían de ser para la ciudadanía a un empresario? Yo creo que el gran desafío ahí es tener el conocimiento del contexto, de territorio. Aquí se empezó a documentar ese tipo de beneficios por parte del gobierno. Estamos hablando del gobierno de María Eugenia Campos Galván, que es la actual gobernadora, donde beneficia a uno de los grandes industriales eh, con la donación de terrenos. Lo que habíamos visto desde la campaña es que estas personas participaron apoyando a la entonces candidata a la gobernatura con su flotilla de aviones. Entonces, simple y sencillamente lo que estábamos detectando era un acto de corrupción donde se estaba usando al Congreso del Estado de Chihuahua para que se pudiera beneficiar a estas personas, y había un pago por ese beneficio que tuvo la gobernadora en campaña. Y yo creo que muchas veces cuando uno publica este tipo de cosas, uno no queda bien ni con un lado ni con otro. ¿Por qué? Porque por un lado hay gente que está cuestionando que se esté exhibiendo a alguien que beneficia, y es entre comillas, porque genera mano de obra, porque genera desarrollo económico en el Estado, porque genera mejores condiciones para quién. Y se cuestiona que se esté poniendo lupa, ellos dicen, a centavos, considerando los grandes millones de dólares que dejan ese tipo de inversiones que traen. Sin embargo, no se está viendo el daño, las consecuencias que se tiene para la comunidad, para la sociedad, y sobre todo porque son recursos públicos que pueden tener otro destino y que igual se tienen que documentar y se le tiene que poner lupa, como lo que ocurrió ahora. Y este caso exhibe no solamente la corrupción que se va generando con intereses arrastrados desde una campaña política y se arrastran en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, para poder beneficiar y generar ese coto o alentar ese coto de poder entre los que tienen los grandes recursos públicos y los grandes recursos privados. ¿Qué le recomendarías a la audiencia, a las personas en general, porque luego tenemos discusiones respecto a lo que se considera audiencia, para poder entender mejor este tipo de fenómenos, esto que acabas de comentar de cómo ellos argumentan siempre la generación de riqueza sin decirnos que esta riqueza no se queda en el país, que esta riqueza no repercute directamente al cómo viven los trabajadores y las trabajadoras de la maquila? ¿Cómo se puede acercar la gente a estos temas? Yo creo que cuando el gobierno te dice, estamos beneficiando a tal empresa, vamos a traer inversión, por eso estamos dando terreno, porque vamos a tener una gran planta que va a generar a tantos empleos, va a generar un desarrollo económico para el Estado. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntar es, ¿en qué me beneficia a mí? ¿Voy a ganar más? ¿Voy a tener mejor calidad de vida? ¿Mi ciudad va a tener mejores calles? Lo vemos en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una comunidad donde la gran mayoría de sus habitantes trabajan para un sector industrial que genera millones de dólares, que es uno de los grandes puertos de exportación de productos que se generan aquí, pero volteamos a ver las calles. Más del 50% de las calles están de tierra, no tienen pavimento, hay problemas de alumbrado, las casas están en condiciones muy alejadas, sin servicios básicos como transporte. Entonces, ¿en qué te genera a ti esa calidad de vida? Y yo creo que la gran responsabilidad que tenemos como periodistas es exhibir eso, es informar eso. Mucha gente, incluso la comunidad, de repente no puede entender con un primer reportaje, con una primera información, el impacto de esas situaciones que se están viviendo. Y uno tiene que empezar a
presentar la información e incluso a educar esa mirada ciudadana sobre lo que está ocurriendo con quien toma las decisiones, ¿no? Yo creo que eso es el gran valor que tenemos como periodistas. Muchas gracias, Rosa.